Muy buenas chicos, bienvenidos a Open Tecno. Hoy os voy a presentar el móvil con la linterna más potente del mercado. Se trata de este 8849 Hike, un teléfono rugerizado que va a contar con una linterna de 1200 lúmenes cuyo foco va a conseguir proyectarse a una distancia de hasta 200 metros. Vais a ver que es una característica hiper particular que tiene este móvil y que lo hace extremadamente especial, junto con algunas otras como su resistencia, batería o incluso la Camping Light que tenemos en la parte trasera. Pero todo esto vamos a conocerlo en profundidad durante el vídeo. Vamos a comenzar con el diseño de este 8849 Hike y en concreto vamos a hablar de por qué es rugerizado y qué significa esto. Que sea rugerizado significa que es un teléfono extremadamente resistente. Resistente a golpes, al agua, al polvo, a las condiciones climáticas adversas que se le pongan enfrente. Consigue el estándar militar 1000 STD 810H que ya hemos visto en otros teléfonos, así como una certificación IP68 e IP69K para, pues como os digo, impactos, frío, polvo, agua, absolutamente todo lo que le echemos. Esto es así porque sus bordes están reforzados con un material gomoso que lo hace, pues como os digo, mucho más resistente. Vamos a ver cómo está fabricado este dispositivo, con la parte central en metal y parte superior e inferior reforzadas en goma. En la parte derecha tenemos el botón de encendido y apagado junto con el sensor de huellas, así como una entrada para el ventilador de la linterna superior. Luego, en la parte superior vamos a tener la salida del ventilador, así como los dos focos que nos van a proyectar esos 1200 lúmenes. En la parte izquierda vamos a tener lo primero una bandeja tanto para dos tarjetas SD como para una micro SD, las tres cosas al mismo tiempo, no tenemos que prescindir de nada, así como botones de volumen y dos botones configurables que por defecto se usan para el brillo de las linternas. En la parte inferior vamos a encontrar una tapita con el USB-C a 120 vatios y un jack de 3,5 milímetros, y en la parte trasera vamos a encontrar el módulo de cámaras con cámara principal, cámara teleobjetivo, cámara de visión nocturna y luego una Camping Light, es decir, una luz de acampada con muy buena potencia y tres luces de policía en colores rojo, verde y azul. Por supuesto, comentar que también contamos con un anclaje para si le queremos meter una correa o una banda y llevarlo totalmente atado a nosotros en las expediciones. Como veis, estos teléfonos suelen ser gorditos, tenemos unas dimensiones de 18 centímetros por 8 por 3. En este caso, pues tenemos un móvil que es bastante grande, no es especialmente estético en cuanto lo queramos meter, por ejemplo, en un bolsillo, y va a pesar 666 gramos. Es un teléfono muy resistente, gordito, bueno, lo que es un teléfono rugerizado. Y vamos a hablar del rendimiento que ofrece el procesador que tiene en su interior. El MediaTek Helio G200, un procesador construido en 6 nanómetros que cuenta con 8 núcleos y que nos permite, sobre todo, mover esos 120 Hz de la pantalla con total fluidez. He estado jugando algunos juegos, no me he ido a tampoco cosas complicadas, pero sí que, por ejemplo, un Clash Royale, por supuesto, lo aguanta. También aguanta, pues, un Real Racing 3, que lo mueve sin ningún tipo de problema, muy fluido. Y luego, pues, he estado haciendo tareas cotidianas, cambiar de pestañas, abrir aplicaciones, cerrar Google Maps, para arriba, para abajo, el modo satélite, absolutamente todo sin ningún tipo de problema. De verdad, un teléfono que se desenvuelve muy bien. Lo acompañan 12 GB de RAM, que son ampliables virtualmente mediante un almacenamiento que es UFS 2.2, muy rápido, con 512 GB de memoria interna. Estos teléfonos suelen estar hechos para que nos los llevemos al campo, a rutas, a almuerzos, a actividades extremas. Pues oye, que nos acompañen en todas ellas, pues con características como, por ejemplo, la linterna, como os comentaba, de 1200 lúmenes, en este caso con la Camping Light, que es un foco extremadamente potente que tenemos en la parte trasera, o algunas otras cámaras como, por ejemplo, la cámara de visión nocturna mediante infrarrojos. Vamos a hablar de la pantalla. En estas dimensiones nos encontramos una pantalla de 6,79 pulgadas con una resolución de Full HD Plus. Una resolución que creo que está más que bien para el tamaño que es. Es un tamaño tirando a grande, tenemos una buena pantalla para visualizar contenido multimedia y que cuenta con una frecuencia de refresco de 120 Hz para jugar a nuestros juegos favoritos, como por ejemplo el Real Racing 3 que he estado probando durante las pruebas. Esto lo hace especialmente fluido
pero en juegos, en navegación, al hacer scroll cuando estamos en redes sociales, y así que la percepción que tenemos sea de un móvil súper fluido y muy agradable visualmente. Además, si estamos hablando de un móvil creado para exteriores, tenemos que hablar del brillo de la pantalla, el cual resulta ser muchísimo más que suficiente para exteriores. Vais a ver que pues el brillo prácticamente durante la prueba lo tengo casi al mínimo y ya tenemos pues una visualización perfecta. Pero cuando salgáis a exteriores, con sol, con buena condición lumínica, que sepáis que no vais a tener problema con este 8849 Hike. Por supuesto, la pantalla no puede ser de otra manera, también es resistente para aguantar bien de golpes, y decir que viene con un protector de pantalla ya preinstalado, además de uno adicional por si a este le pasara algo. En cuanto a la pantalla, pues la verdad es que es una pantalla que se ve súper bien. En cuanto os he dicho, lo primero, brillo, se nota que va sobrado, y en cuanto a calidad de reproducción de vídeos, por ejemplo juegos y demás, los 120 Hz, los colores, todo se ve bastante bien, y en este aspecto diría que es un móvil de notable alto. No es una pantalla que nos sorprenda, pero está bastante por encima de la media. Y hay que tener en cuenta que si combinamos lo grande que es el móvil con lo gordito que es, manejarlo con una sola mano se complica. Que sepáis, pues oye, que no vais a llegar con el dedo pulgar a la parte superior de la pantalla, como a lo mejor sí que podríamos hacer en otros móviles. Pero bueno, cosas que tiene un móvil tan resistente y tan grande. Y vamos a pasar a hablar de la batería. Y oye, que sea grande tiene que tener algo bueno. Vamos a pasar a hablar de la batería. Tiene la monstruosa cifra de 23.800 mAh de capacidad. Esto está muy por encima de los estándares habituales para todo tipo de móviles, pero incluso para algunos teléfonos ruggerizados. Es una batería de verdad que es que vais a tener que estar 15 minutos para ver que baja un 1%. Yo ayer estuve jugando, probándolo a tope con el Clash Royale, con el Real Racing que tira más de gráficos, viendo vídeos en YouTube, en fin, haciendo absolutamente de todo, y es que de verdad en una hora y media aproximadamente consumí un 5% de batería. Una cifra apasionante, o sea, de verdad que es increíble la buena batería que tiene este dispositivo. Ahora, para cargarla vamos a tener en la caja un cargador de 120 vatios, lo cual es una locura, pero que nos permite cargar el móvil en el mismo tiempo que cargaría, por ejemplo, mi iPhone. Os diría que la batería de este móvil os puede durar, incluso con un uso normal, 5 días perfectamente, pero pues quizá, oye, le vais a dar más caña con brillo a tope, haciendo fotos, con la linterna esta que os comentaba, vale, sí, ahí va a consumir obviamente más, pero de verdad con un uso normal, el que yo le daría a mi teléfono personal, este móvil podría llegar a durarme 4 o 5 días perfectamente, lo cual es una auténtica locura. Por supuesto, deciros que este móvil, al ser tan potente, podemos utilizarlo como power bank, es decir, si queremos cargar nuestros auriculares o cualquier tipo de accesorio, por ejemplo un reloj, un watch, lo podemos hacer mediante carga reversa, porque como os digo, podemos utilizar este móvil como batería externa. Y una cosa buena que tiene esta batería es que la han diseñado para que no sea sensible a la temperatura, de tal forma que si estamos, por ejemplo, en medio del campo a menos 10 grados, no nos baje de repente el porcentaje de la batería más rápido. Y vamos a hablar de cámaras. La primera cámara, 50 megapíxeles, cámara principal con muy buena resolución. Sí que es verdad que la calidad no es su punto fuerte, pero con buenas condiciones de luz vamos a hacer buenas fotos. Sí que es verdad que no son las más nítidas, no son las fotos más impresionantes, pero después hablaremos del precio de este dispositivo. Nos permite esta cámara principal de Sony, que ya os digo, no hace malas fotos en exteriores, junto con un sensor de visión nocturna de 64 megapíxeles para hacer fotos en completa oscuridad. Además, vamos a tener un teleobjetivo de 8 megapíxeles que nos permite 3 aumentos frente a la lente principal y que nos permite hacer pues un look más cercano de las cosas, y junto a ello nos va a acompañar una cámara frontal de 32 megapíxeles que en este caso la verdad es que no está nada mal, aunque bueno, la calidad pues ya os digo que tampoco os va a sorprender. En cuanto a sus puntos fuertes, pues destacaría la versatilidad y sobre todo esa cámara de visión nocturna para hacer fotos en la completa oscuridad. Eso sí, la calidad para redes sociales, para hacer fotos de recordatorios y demás, nos va a ser más que suficiente. Y vamos a hablar un poco de los añadidos que tiene este dispositivo. El primero, la linterna de 1200 lúmenes. Estaréis viendo algunas imágenes, de verdad, es increíble que llegue a más de 200 metros, y esto nos puede venir súper bien si estamos en una expedición, en un paseo por el campo, se nos hace de noche y queréis alumbrar completamente a lo lejos, pues oye, para no encontraros con un animal o simplemente para ver lo que hay lejos. Ya está, de verdad, es impresionante. No sé si os voy a conseguir mostrar en imágenes lo que alumbra
esta linterna, pero ya os digo, es impresionante. No podéis mirarla porque os podéis hacer daño en los ojos, nos lo avisan repetidas veces. Y luego comentar que es un teléfono que viene especialmente bien equipado en cuanto a, por ejemplo, tenemos barómetro para medir la presión del aire, tenemos también un sensor de altitud y tenemos 5 sistemas de GPS, como GPS, GLONASS, Beidou y Galileo. Luego, tenemos 2 tarjetas SIM. Sí que es verdad que no nos va a permitir este móvil tener conectividad 5G, pero vamos a tener 4G que, oye, creo que está más que bien y en el campo tampoco es que necesitemos tener 5G. Eso sí, contamos con NFC, Bluetooth 5.3, como os comentaba, jack de 3,5 milímetros, radio FM, en fin, un teléfono multiterreno, pero que bueno, sí que por sacarle esa pequeña pega no contamos con 5G. Pero ya os digo que de verdad no importa, yo en mi teléfono personal el 5G lo tengo desactivado, creo que sigue sin aportar nada a los usuarios normales y lo único que hace es consumir batería. Pero esto es recomendación mía. En definitiva, un móvil que creo que merece mucho la pena si vais a hacer escapadas y queréis contar con esa linterna súper potente, muy buena batería y un rendimiento acorde al precio, que es lo que vamos a comentar ahora. El precio, he encontrado diferentes precios en diferentes páginas, pero como siempre os vamos a dejar el más barato abajo en la descripción y simplemente deciros que ronda los 300 euros. Creo que por 300 euros este móvil no es perfecto en ninguno de sus apartados, pero sí que nos ofrece cosas muy características, como por ejemplo una de las mejores baterías posiblemente que podamos encontrar, la posibilidad de tener esta linterna de 1200 lúmenes, las luces de policía, la luz de acampada y oye, un resto de móvil que de verdad está acorde, una pantalla como os he dicho notable y unas cámaras pues bueno, que nos dan buen resultado con buenas condiciones de luz. Dicho esto, chicos, cualquier duda que os haya quedado, dejadla abajo en los comentarios, que os responderemos lo antes que podamos. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!